Comenzamos un programa más Checa Animals, un programa que realizamos en Radio Ribarroja y que emitimos también a través de la xarxa de emisores municipals valencianes. Desde aquí, bueno, pues gracias por escucharnos a través de cualquier plataforma. Ya sabéis que tenemos un número de teléfono al cual podéis dirigir vuestras preguntas, si tenéis dudas, si queréis lanzar alguna opinión o si queréis, bueno, pues compartir con nosotros cualquier actividad animalista que realicéis. 647-9644-55. Vamos ya con nuestro invitado de hoy. Perfecto, muy bien. Que tenemos muchas cosas de que hablar. Sí, voy a presentarlo y la gente que me conoce va a decir, pero esta mujer, ¿a quién ha traído? Lo digo por luego como lo llama, ¿no? Que es Carlos Martínez, que es Charlie Cazaserpientes y es rescatador de reptiles y otros animales que normalmente no hay organizaciones ni asociaciones que se dediquen a este tipo de rescates. Así que no se piensen que porque pone cazaserpientes, Yoli se ha vuelto loca y ha traído un aquí cazador que se las carga. Porque no va la cosa. Vamos a rebautizarlo como sí. rescatador de serpientes, ¿no? Hola, buenos días, Carlos. Buenos días. No tiene nada que ver, ¿verdad? El mote de cazaserpientes. Bueno, muchas veces ya lo sabéis que cuando a uno le ponen un apodo no es el que él elegiría. Sí. En este caso es un apodo que lleva acompañándome 25 años y que no puedo evitar haberle cogido cariño, y de ahí, bueno, pues el que siga arrastrándolo y también sigan conociéndome así. Pero bueno, sí que estoy de acuerdo en que la palabra cazar no sería la ideal, pero bueno, es la que me cayó en el bautismo. Cuando te llaman les sorprende un poco y dicen, uy, pero tú no vendrás a cazarla, ¿no? Vendrás a rescatarla, ¿no? Bueno, muchas veces tengo que aclarar ese punto con la gente, pero normalmente casi todos los avisos vienen a través de cuerpos de policía o de organizaciones dedicadas a la recogida de animales en calle o a la conservación de fauna, que bueno, pues saben perfectamente ya cómo trabajo este tipo de avisos y alertas. Como he dicho, normalmente no hay muchas asociaciones ni gente privada, bueno, las asociaciones también son privadas, que se dediquen a este tipo de rescate. ¿En qué momento? Porque, claro, uno dice, ¿en qué momento voy a rescatar reptiles? ¿No? Porque normalmente dices, pues perros, gatos, caballos, pero reptiles, ¿qué te decidió a hacerlo? Pues esto fue totalmente fortuito. Sí que es verdad que un poquito facilitado por mi pasión por los animales en general, por lo que yo no tenía esos prejuicios, esos miedos infundados hacia el grupo de los reptiles y en concreto hacia las serpientes. Y bueno, pues conociendo mi pasión por los animales entre los vecinos de La Cañada, hubo un verano, precisamente ahora se cumplen 25 años, este verano hará 25 años, en el que apareció una serpiente en una jaula, en una voladera de pájaros. Como ocurría en muchos otros casos, pues bueno, enseguida a Emiliano, aquel vecino, le dijeron, uy, pues llama al hijo de Pili, que le gustan los bichos y seguro que te echa una mano. Que no eras entonces cazador de serpientes. Entonces yo era el chico al que le apasionaban los animales y que, bueno, pues muchas veces cuando alguien tenía, pues le aparecía un erizo en casa o un sapo, o alguien tenía una cama de gatitos y necesitaba colocar a los animales, que todos hemos vivido ese trance, que te he oído con atención, como comentabas, la problemática de la esterilización y demás, que además viene muy a colación con algo que comentaré luego. Pues bueno, acababan avisándome a mí. En este caso fue la primera vez que me llamaban para una serpiente, y en aquel entonces, pese a que corrí todo lo que pude, porque era el primer verano que yo tenía coche, aún me acuerdo de aquel fantástico Ford Orion, pues llegué tarde. La gente de policía que había acudido al aviso, por otro lado, había sacrificado a ese animal, que el único delito que había cometido era comerse los canarios de este vecino. Y no poder salir de la jaula. Había hecho una comida demasiado copiosa para poder escaparse. Entonces, bueno, un poco abatido por la tristeza de no haber podido salvar mi primera serpiente, dejé mi teléfono a este agente de policía. Pues ya te digo, 20 años, pues imagínate, te hablo del año 97, todavía no había ni euros.
Y aquel teléfono, como una mecha rápida, en esos veranos en los que pues, la cañada todavía no estaba muy masificada, la gente dejaba su vivienda durante muchos meses vacía, había piscinas, había pajareras que se atendían solamente pues, una vez a la semana para poner de comer a los animales, había mucha leñera en aquel entonces todavía también, no llegaba el gas natural a la cañada, ni siquiera teníamos alcantarillado, creo recordar, en aquel entonces. Pues bueno, los encuentros con ofidios en domicilios particulares se fueron multiplicando y cada vez eran más los agentes que contaban con Charlie el cazaserpientes, que así me bautizó el periódico local, los buenos amigos de Paternal Día, pues bueno, para salvar a esos animales o para reubicarlos. En el caso de que estuvieran atrapados en alguna estructura, pues los cogíamos, comprobábamos que... Digo comprobábamos porque siempre en aquella época necesitaba alguien que me echara una mano. Ahí estaban pues mi madre, mi hermano, algún amigo o quien pasase en ese momento, porque bueno, pues estaba comenzando con mis aventuras y todavía no tenía lo que era la praxis diaria del salvamento pues un poquito más mecanizada. Sí que es verdad que conforme fueron pasando los años, habiendo comenzado esta aventura en una colaboración estrecha con la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas también, y con lo que en aquel entonces era el Centro de Recuperación y Aves y Reptiles del Saler, y estando todavía cursando estudios de biológicas en la Universidad de Valencia, me di cuenta que algo fallaba en el protocolo. Los animales, cuando entraban, digamos, en el circuito bien gestionado a nivel legal, acababan en el Centro de Recuperación de Aves y Fauna del Saler, un centro que desde sus inicios tiene, pues bueno, muy acotadas lo que son las opciones de manejo y de trabajo. Tienes que acercarle los animales, ellos no tienen mucha posibilidad de desplazamiento, dependen muchas veces de unidades del Seprona que andan desbordadísimas. Y me di cuenta que si recogía un animal, pues por ejemplo en Paterna, o en el término municipal vecino de Bétera, que fueron de los primeros que empecé a recibir avisos, y ese animal acababa liberado en el Saler, pues a nivel biológico estaba empobreciendo unas poblaciones para enriquecer otras, y además esos animales eran liberados en el entorno de dos carreteras que son las que mayor índice de atropellos de fauna tienen de la comunidad, pese a que se reduce el límite de velocidad, pese a que se prohíben los adelantamientos. Las dos carreteras que rodean la Albufera sabemos que pues bueno, para estos animales son prácticamente sinónimo de muerte antes o después. Entonces comencé con una aventura un poquito más, digamos, profunda y mejor gestionada, en el que cuando recojo animales o hago avistamientos voy señalando donde hay poblaciones de cada especie en los municipios en los que trabajo. De manera que cuando recojo un animal tengo marcado puntos donde esa especie está presente en el mismo municipio y en zonas alejadas de viviendas y de carreteras, que son el gran problema de Intentas reubicarlas en el mismo hábitat de claro, las has encontrado, ¿no? Así no se alteran poblaciones. ¿Sí? Si cojo una serpiente en la liana, se libera en un punto de la liana donde sé que esa especie está presente, donde tiene presas, donde tiene cobijo y está alejada de carreteras, que son el gran problema, uno de los grandes problemas que tienen estos animales. Bueno, pues eso ha sido durante muchos años algo que me ha ocupado y que he de reconocer que hay una parte que me engancha, que es que me hace desconectar. El rato que estoy prestando servicio, ya sea a un vecino o rescatando animales, es un rato de evasión para mí, como puede ser el de buscar espárragos para algunos. Muchas veces estás en el campo, estás centrado, estás enfocado en que el animal salga totalmente ileso, en que todo funcione más o menos como está en tu mente, porque muchas veces la gente se ríe, pero me dice, ¿cómo coges las serpientes? ¿O qué haces para coger las serpientes? ¿O cómo las encuentras? ¿Cómo puede ser que encuentres tantas? Y yo les digo, es que para manejar, encontrar, rescatar serpientes, lo primero que hay que hacer es aprender a pensar como una serpiente. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que les ha movido? ¿Cuál es su nivel de estrés? Hay animales que una vez los coges sabes perfectamente que te van a morder, hagas lo que hagas, y hay otros que sin embargo sabes que puedes manejarlos o puedes hacer una pequeña explicación al vecino de turno que se lo ha encontrado.
y es cuestión de enfocarte y tener pues un concepto como muy humano, pero trasladado a una relación persona-serpiente o persona-animal, que es empatía, ponerte en el lugar del animal, que siempre lo digo, muchas veces la gente me dice, es que cuando yo los veo, tal cual, tienes que hacerte la idea de que si tú te has encontrado una serpiente, Ella te ha encontrado a ti, ¿no? ella se ha llevado un susto mucho más grande que tú. Sí, sí. Y así, bueno, pues han ido pasando los años y solamente en los últimos tiempos, cuando mis dos bichos favoritos, que se llaman Carla y Marta, que tienen 12 y 10 años, 10 y pico, han ido dejándome un poquito más de tiempo, ha sido cuando he retomado no en sí el servicio, sino la idea de darle un poquito más de visibilidad, llegar a más gente, que más gente me conozca, pueda dar un aviso, buscar voluntarios que apoyen este proyecto, porque Yolanda, lo hemos estado hablando antes y ella lo ha dado a entender con todo lo que ha comentado, las serpientes son un grupo animal que desgraciadamente no tienen muchos seguidores. No crean simpatía, no sé. Sin embargo, ¿Por qué? son un grupo... ¿Pero por el desconocimiento, Charlie? Correcto. Y la historia, que tampoco ha sido Ahí muy... no se ha sido muy justo con este grupo animal, que siempre ha sido protagonista, digamos, en forma negativa de historias, de leyendas, de falsos mitos. La manzana de Eva. Correcto. Pero las manzanas tendrían que ser, no las serpientes, pobreta. Correcto, desde la manzana de Eva hasta leyendas pues de serpientes con pelos, serpientes que te miden para comérsete de noche, serpientes... Que te pueden tragar entero, esas cosas. Que escupen por todos lados, que vienen a beber leche de los pechos de las madres de noche. Hay un montón de leyendas, pero todas con un punto negativo. Viéndolo desde un punto biológico, desde un punto de alguien que los ha tratado como un grupo animal, que sí que es verdad que es ahora el que más tiempo me ocupa, pero que es solo porque me di cuenta de que venía a rellenar un vacío que existía a nivel de atención y de protección de estos animales. Son animales fantásticos, nos quitan un montón de roedores en la mayoría de los casos, son animales que los encuentros son muy fortuitos y que en el 90% de los casos su primera reacción es huir, esconderse. Son animales que en el 90% de los casos tienen una mordedura mucho más ligera, indolora y que genera mucho menos problema que un gato o un perro, pero sin embargo son perseguidos, son injustamente tratados, lo llenamos todo de miedos infundados, cuando realmente, cuando no sabemos de un animal, lo correcto es observarlo con fascinación. Como yo digo, todos los animales, y a veces me tachan de ser un poco extremista en este comentario, pero digo que todos los animales que me he cruzado en esta vida tienen algo fascinante. Incluso el único animal que me permito matar, como dije el otro día, que es el mosquito, es alucinante cuando entras a conocerlo un poco más a fondo. Y las serpientes no son una excepción. Cómo funcionan, cómo se relacionan, cuál es su proceso, cómo se han ido adaptando, es una maravilla. Y desgraciadamente, porque no tienen pelo, o porque no tienen buena fama, o porque la gente no se molesta en informarse, pues muchas veces incluso en el mundo agrario, donde estos animales son una bendición, porque están liberando a los campos de topillos, están liberándolos de ratas, están liberándolos incluso de gazapos que digamos, han perdido el control por parte de los grandes carnívoros. Cada vez es más difícil ver zorros, cada vez más difícil ver tejones o ver lobos. Y sin embargo las serpientes también están controlando esas poblaciones que de otra forma, pues bueno, son capaces de acabar con zonas de cultivo. O sea, que están ahí en el ciclo vital por algo, ¿no? Claro. Correcto. Y son igual de importantes que el resto. Lo que pasa es que solamente son miradas con unos ojos, si me lo permites, injustos. Carlos, cuando estabas contando, ¿no?, los rescates y eso, todos hemos visto muchísimos documentales donde vemos la lucha de el protagonista con una gran serpiente y eso, que aquí en la Comunidad Valenciana no tenemos esa situación. Quiero decir,
¿te has visto en el caso de tener que luchar o que...? Es que como vemos tantas cosas, ¿no? Que Empecemos por tamaños, Carlos. Claro, la más grande, la que más no- pequeña, que estas nos cosas mar- que suelen... nos marcan, ¿no? De ver Sí, y sí. tal, y esa mentalidad Son dirán... Rodríguez de la Fuente cuando Sí, salía sí, ahí. sí. Bueno, ahí me tengo que poner de pie. Félix, don Félix es uno de Sí. mis ídolos de juventud. A él le debo el haberme enamorado de la fauna de la península ibérica. Nos Eh, haría falta, ¿verdad? Más Félix Rodríguez Sí, de la Fuente. y de hecho, además, otro de los vehículos que me hizo enamorarme de los animales, porque yo me crié en Cantabria hasta los 5 años, era el Zoo de Santillana, que era un mundo aparte, era un lugar mágico en el que había un bisonte precioso y que además ahora también han comenzado a subir vídeos educativos sobre todo lo que tienen allí, que además tienen un mariposario fantástico. Se lo recomiendo a todo el mundo porque me encanta. Está lleno de recuerdos, de vivencias y también de información y cariño cada vídeo. Félix, Cousteau formaron parte del proceso de engancharme a los animales. En el tema de las luchas y demás, aquí en la zona de Valencia tenemos la serpiente más grande de Europa, la Malpolon, conocida como culebra bastarda, que como digo en algún vídeo, a mí es un nombre que no me gusta nada. Prefiero llamarle culebra de Montpellier, que es la culebra más grande de Europa y conocida como la cobra europea, porque es una serpiente especializada en comer otras serpientes, en depredar sobre reptiles. En los años que llevo prestando servicio, hemos cogido 3 ejemplares que pasaban de los 2 metros, sobre todo en zonas como ocurre en la huerta de Paterna, como ocurre en la huerta de Bétera, como ocurre en la huerta de Moncada. Estos animales son muchas veces víctimas de lo que llamamos efectos trampa, que son muy habituales en zonas de cultivo abandonadas. Las estructuras de riego están preparadas para almacenar agua de una forma relativamente rápida, y estos animales, cuando entran en una acequia o cuando entran en un aljibe, en una arqueta, tienen el problema de que no pueden No saben salir. Una vez entran, no pueden salir. Es importante el que una vez se abandona un campo, se sepa que no solo las serpientes, que igual no son de tu simpatía, erizos, conejos, zorros, gatos, perros, incluso volantones de muchas especies de aves, son víctimas habituales de este tipo de estructura. Y sobre todo ahora en esta época, no he de olvidarlo, los anfibios, que también están en un riesgo muy, muy elevado en la península y que, como ocurre con los reptiles, están protegidos por lo que es la vulnerabilidad de sus hábitats. ¿Qué es lo que, pues a nivel de rescate se trabaja? Aparte de ir y salvar los animales, lo que se procura es, en la medida de lo posible, porque no siempre es posible por altura o por disposición de la estructura, colocar rampas para la salida de fauna. Algo que me gustaría que se trabajase a nivel estamental con las concejalías de medio ambiente de cada muchos municipio. países europeos sí que están. Debería ser obligado que en cualquier estructura destinada a almacenar agua existiese una rampa de salida para fauna. No solo ya en todo lo que he mencionado, seguro que a todo el mundo le suenan estas balsas de riego, Estoy pensando en ello ahora. de lona plástica, Claro. que son fantásticas para almacenar agua porque son impermeables, pero como ocurre con todo lo que es impermeable y suele estar mojado, es muy resbaladizo. Son estructuras donde muchas veces un mamífero puede llegar a apañársela entre los pliegues, aunque este año llevo encontrados 4 zorros ahogados, por no decir el número de conejos y erizos, pero para los reptiles resulta totalmente imposible. De manera que cuando un reptil entra a beber o un anfibio entra a reproducirse, ya le es del todo imposible volver a salir, convirtiéndose en una tumba en la que es cuestión de tiempo que ese agua evapore o que falte comida. Claro. Me sabe mal porque intento evitar pensarlo, pero proporcionándole una muerte segura de una forma larguísima y agónica al animal. Es por eso que muchas veces mi labor cuando salgo a hacer rescates, cuando la atención de mis hijas y el trabajo me lo permiten, pues muchas veces
pasa por un trabajo previo en casa en el que preparo rampas de madera con césped artificial y las voy colocando en los efectos trampa que voy cruzándome. Desgraciadamente, muchas veces la gente no lo entiende o no comparte esta práctica y cuando vuelvo a hacer ronda de revisión, tirado, ¿no? las han retirado. Es por lo que da la sensación que luchar contra los prejuicios, contra las creencias o contra la falta muchas veces de sensibilidad del mundo agrario es complicado, pero creo que es algo que no podemos rendirnos y hay que pelear porque el número de ahogamientos de animales pues se vaya reduciendo paulatinamente por algún tipo de regulación que obligue a la instalación de este tipo de estructuras. Eso te iba a decir, Carlos, porque ya sabemos que en muchos países europeos sí que existe todas esas normativas, ¿no? Y esos protocolos para que estos animales se salven. Sin embargo, lo que ocurre aquí también en nuestro país, que muchas veces esa mentalidad llega hasta quien tiene que hacerlo. Y entonces no se crean los protocolos necesarios. Yo digo que nos gusta ser muy europeos, pero depende para qué, ¿no? La sensación es que vamos varios pasos por detrás en todo lo que tiene que ver con educación ambiental, con bienestar animal, con proyectos de recuperación de fauna. La sensación es que vivimos todavía en el siglo pasado. Solamente se hacen cosas, lo que es mi sensación, cuando tienen una repercusión y una magnitud realmente que hacen que valga la pena. Y para mí es vivir una política medioambiental un poquito farisea. Recordaréis, fui a un colegio de monjas y me tocó leer la Biblia y siempre recuerdo esa gente que donaba las monedas, pero las lanzaba para que hiciera ruido, para que todo el mundo supiera que había donado. Aquí ocurre lo mismo. Lo que yo llamo política medioambiental silenciosa es algo que no es habitual que se practique. La política medioambiental siempre, desgraciadamente, da la sensación de que busca un poquito las portadas, busca un poquito el sensacionalismo, y hay un trabajo de fondo, que seguro que hay muchos proyectos que lo realizan, pero que sería importante pues destinarle más fondos, destinarle más atención y trabajarlo de otra forma. Un ejemplo es la problemática que hay ahora mismo en las Baleares con una pequeña plaga de serpientes traídas desde la península. Para poneros antecedentes os diré que las serpientes, digamos de forma natural, no estaban presentes en las islas. No coger un barco, se van, ¿no? Exacto. Pero precisamente sí, cogen barcos, igual que han llegado a la península animales provenientes de África. Sí, pero me refiero que ellas no dicen, hoy cojo el yate. Correcto. Y me voy para... Pues parece ser que a través del traslado de mercancías, ¿no? mercancías y sobre todo de planteles de olivos viejos y palmeras, han llegado a colonizar las Baleares, generando una problemática para la fauna autóctona de las Baleares, que no está acostumbrada a la presencia de este tipo de animal. Pues bueno, esos animales que resulta que paradójicamente están protegidos en la península y que, como dice Yolanda, faltan multas y falta un poco de mano dura, porque no conozco a nadie que le hayan metido en la cárcel o le hayan puesto 20.000 euros de multa por pegar un palazo a una serpiente. Resulta que en la península están protegidas por la vulnerabilidad de su hábitat, por la fragmentación, porque las colonias cada vez están más divididas, reducidas, y eso hace que pierdan también potencial genético, porque son animales que tienen menos posibilidad de enriquecer su variabilidad genética relacionándose con individuos más distantes, pues porque hay una carretera por en medio o porque se ha hecho un corte. Esos animales que están protegidos en toda la península, resulta que el gobierno balear, en un proyecto de erradicación, los está matando. No hay un proyecto de reubicación, de reintroducción en zonas donde sepamos que esa especie está siendo cada vez menos presente o está siendo muy vulnerable. Y la gente justificaba esto diciendo, bueno, es que son animales diferentes genéticamente. Nadie se plantea, si nos encontrásemos una tortuga o un lince, congelarlo, porque nos hemos encontrado un lince en las Baleares. Habría un proyecto, como ha ocurrido, pues encuentro un lince atropellado y lo reintroduzco en Albacete o lo reintroduzco en Ciudad Real. Pero desgraciadamente las serpientes no dan portadas, salvo que hayan mordido a alguien o hayan aparecido en un sitio inconveniente. Entonces son víctimas de esa política farisea en la que un proyecto de recuperación y reintroducción de serpientes aparecidas en las Baleares
pues parece que no le interesa a nadie, cuando en realidad es un propio organismo, digamos, estatal, el que está contraviniendo una ley de protección. Están matando animales que están protegidos. Y cuando lo ves con los ojos de alguien que ha preferido ser escéptico y dejar atrás leyendas urbanas y miedos, a nivel de importancia, evidentemente con el problema que supondría la desaparición de una especie, pero tanto cuenta la vida de una tortuga, como de una serpiente, como de una paloma, de un halcón. Quiero decir, sería importante trabajarlo con esos ojos. Y tenemos muchas denuncias a nivel europeo en España. Lo digo, la gente eso muchas veces no lo sabe. Ahora, por ejemplo, ha venido una para Doñana. Lo digo porque sí que... Lo que pasa es que es como todo. A veces tampoco llega a esa finalidad, ¿no?, de hacer la denuncia y que realmente progrese. Pero tenemos muchas denuncias a nivel europeo de lo mal que el medio ambiente se está cuidando en España. La sensación... Desde dentro de la vida de alguien que se preocupa y que dedica tiempo, energía al medio ambiente y al entorno, sobre todo aquí en la zona del Horta y de Camp del Túria, pero en general, es que falta darle una vuelta de tuerca. Tú has mencionado antes la ley de bienestar animal, ahora todavía es un anteproyecto de ley, es una propuesta que supongo pues que llevará... Está aprobada. Que llevará... Yo no tengo esa información, creo que está todavía... Yo creo que está aprobada, pero que esté vigente ya no sé. Creo que es un proyecto de ley que todavía llevará alguna parte de negociado, porque sabes que en España... esto lo digo yo muy a menudo, pero todo pasa de una forma tamponada. Da la sensación de que todo pasa como por un proceso escalonado en el que no hay un cambio radical del día a la noche. Fuimos incapaces de hacer lo que habían hecho otros países de Europa, que era que se prohibiera fumar de un día para otro. Aquí se pasó unos años en los que se tuvo que habilitar zonas para fumadores y la gente y luego acabó prohibiéndose. El carácter nuestro que es así. Igual que da la sensación de que todo lo que pasa por la reivindicación de igualdad y todo lo relacionado con la mujer también es como un proceso. No hay posibilidad de que algo cambie o se iguale de hoy para mañana. Todo es como muy paulatino, está todo como muy un laxo, poquito tamponado, siempre. ¿Verdad? Pero es por nuestro carácter que funciona así. El hecho de que lo que estás tú comentando de la ley, el anteproyecto de bienestar animal, yo sé que sí que está ahí. Lo que pasa es que está un poco obstruido por el tema de los perros de caza. Esa es la realidad. Bueno, yo creo que hay varios puntos de obstrucción, habiéndolo mirado y considerando que es algo que se tiene que trabajar. Para mí el problema es que se ha enfocado una visión en la prohibición. Vamos a prohibir esto, vamos a prohibir aquello. Hay una parte que evidentemente es acertada, pero hay otra que yo creo que se olvida, que es que realmente el prohibir a alguien que pueda tener una mascota de forma responsable seguramente está empobreciendo la vida de una persona y de esa posible mascota. Yo creo que este tipo de modificación, de paso hacia adelante, tiene que pasar por ser serio con lo que son las sanciones. Ya está bien de que si mi perro se caga en la calle y no lo recojo, pues no me multe nadie o me caiga una multa irrisoria. Ya está bien de que si abandono un perro, como dices tú, le lean el chip y pueda decir no lo quiero sin afrontar otra responsabilidad. Yo creo que la primera medida, y solamente tomando esta medida y viendo cómo funciona, sería dar una vuelta de tuerca seria a lo que es el mundo de las sanciones. Se dejaría atrás la lacra de los perros de caza ahorcados, se dejaría atrás mucho perro abandonado, se dejaría atrás mucha suciedad en la vía pública, porque realmente solamente a través de unas sanciones, digamos, ejemplarificantes, perdón, estaba pensando en valenciano. Conseguiremos que la gente modifique un poquito el comportamiento que ha hecho que mucha gente aficionada a las mascotas que
quiere, cuida, dedica tiempo a sus mascotas, se vea envuelta en un cambio que creo que no acaba de estar del todo madurado. Creo que está intentando ser demasiado apresurado porque hay muchos puntos. De hecho, en esta ley, por ejemplo, se dejan aparte los peces y uno piensa, bueno, pues si una mascota puede ser un perro, puede ser un gato, puede ser un canario, ¿por qué no puede ser un pez? Se han dejado muchos animales fuera de correcto. la ley, eso está claro. Y daba la sensación de que estaba un poco destinado a proteger las grandes superficies que todavía nos venden marisco y pescado fresco. Eran cosas como que se ha elaborado muy rápido para sentar un punto de negociación con los distintos sectores reaccionarios. Pero yo creo que lo primero que tendría que plantearse es un recrudecimiento de las sanciones. Eso está claro. Sobre todo, siempre decimos primero la educación, pero que la educación no siempre llega. Y luego yo soy muy partidaria de que las sanciones sean duras y fuertes, porque la gente... Eso es lo que entiende. Exacto, prohibir... Es que hay gente que dice, yo no prohibiría nada, no hay que... A ver, el ser humano, tú no le puedes hacer entender en muchas ocasiones que si no le prohíbes, no puede tener algo, porque nos creemos... Esa mentalidad que tenemos de que somos los dueños del mundo, ¿no? Y entonces podemos hacer lo que nos dé la gana. Yo creo que sí que hay que prohibir por el hecho de que en el momento que tú dices no, ya lo estás prohibiendo, ¿no? En el momento que dices tú no puedes tener ese animal. De todas formas, Yolanda, fíjate, y viene a colación de lo que decías tú al principio, y a lo mejor luego me llevo un tirón de orejas, pero muchos de los animales que se incluyen en esta nueva propuesta de ley del bienestar animal están en esos epígrafes por su potencialidad invasora. Es decir, son animales que el caer en manos de dueños poco responsables, como puede haber ocurrido con las tortuguitas conocidas que se comercializaban hace muchos años, que todavía estuve colaborando muchos años en la retirada de acequias y demás de la famosa tortuga de oreja roja, pues bueno, tienen la capacidad de adaptarse a los entornos de nuestro país y desplazar fauna, generar desequilibrios y demás. Sin embargo, no hay ninguna especie más invasora y más adaptada a lo que es cualquier país que los gatos. Lo que pasa es que los hemos empezado a ver, los hemos visto con otros ojos, ¿vale? Entonces, lo que sí tiene sentido es tener una vista más global. De hecho, por ejemplo, cada gato se calcula que, cada gato asilvestrado, te digo, los que viven en la calle y demás, se calcula que al año mata entre 160 y 260 presas de fauna autóctona. Multiplica eso por el número de gatos que hay. Por eso creo que es muy importante poner un punto fuerte y hacer hincapié en la necesidad de trabajar la esterilización. Un gato esterilizado... Y controlar las colonias. Correcto. Un gato esterilizado no solo es un gato más tranquilo, es un gato que no se aleja, es un gato que no te cría en casa y te genera un problema de que tú quieres un gato, no quieres 7 cada 6 meses. Además es un gato que no va a generar colonias involuntarias o animales abandonados si visita cualquier otra... o si se reproduce con cualquier otro animal, que además son un punto muy vulnerable para nuestra fauna. Todos hemos visto lagartijas, musarañas, culebras, insectos. Son animales cazadores y que en este punto, pues por ejemplo, no se consideran invasores. ¿Por qué? Pues porque normalmente uno se hace a la idea de que cuando alguien tiene un gato, pues lo tiene más o menos de una forma responsable, y que cuando esos gatos no están mantenidos de esa forma, pues acaban en colonias que se cuidan con organismos dedicados y demás. Lo mismo hay que pensar con los demás animales. Uno no puede prohibir los coches porque haya alguien que butronee un banco. Uno no puede prohibir, ¿qué te diría yo? Pues las navajas porque alguien acuchille a otro. El mal uso nunca puede... Lo que tienes que hacer es regularlo, sancionarlo como Dios manda y asegurarte de que quien acaba teniendo un animal de esas características, por ejemplo, yo estoy muy a favor del tema de los exámenes. Tú quieres tener un animal, lo que pasa es que eso lleva a un punto de no retorno en el que dices, ostras, pues... Como está la situación en España todavía con los animales, eso es complicado. Lo que tú has dicho de las especies, yo pondría como número 1 la especie nuestra. Hombre, esa es la invasora, la dañina y la que va a terminar con todo. Entonces,
Yo no pondría, ya te digo, a nadie más que a nosotros. Yo creo que somos los invasores. Yo siempre tengo la teoría que nos han mandado a algún planeta que ya lo destruimos y dijeron, ahora ahí hemos caído aquí y también no lo vamos a cargar. Bueno, pues yo... Poco a poco. Yo quiero pensar que con aficiones como la que practico, o la que practicas tú, o los compañeros de aquí de la radio, también intentamos hacerlo un sitio mejor. Sí, pero es complicado, ¿eh? Bueno, pero no sé, hay que cejar en el empeño. Sí, no, fíjate, yo ya Prefiero- la abuela... Prefiero tener un pensamiento positivo y pensar, pues bueno, como ocurre con este proyecto, Cazaserpientes, con ese nombre equivocado que me decíais al principio, pero que, bueno, pues que ya me va dando alegrías. Han salido 3 o 4 voluntarios, nos han reconocido en un par de sitios, ha salido alguna charla formativa, que el dar otro punto de vista, el dar un paso adelante y ser valiente y decir, oye, yo quiero pelear porque la gente cambie su punto de vista sobre este grupo de animales o cambie su punto de vista sobre el medio ambiente en general, porque muchas veces el problema es que funcionamos como esos caballos que llevan tapados los ojos. No estamos viendo, salimos a pasear y no vemos lo que ocurre en la acequia justo al lado nuestro, o vamos por la carretera y nos hacemos inmunes a esos animales que mueren atropellados. Quiero darle una vuelta de tuerca a la sensibilidad, sobre todo de los más peques, la educación. La educación, sí, lo que siempre hemos dicho, que es ¿no? por donde pasa, lo veréis en los vídeos, que son vídeos también con un tono un poquito infantil, que a veces buscan un poco el humor, o que buscan incluso giros de sonidos que ahora ellos pues tienen en TikTok y en otros sitios, por buscar engancharlos, porque pienso que es fundamental. Lo que decís vosotras, la herramienta de la educación es lo que va a sentar las bases de un medio ambiente mejor trabajado, más conocido, gente que sepa reivindicar las necesidades de ese entorno privilegiado que tenemos, en el que, pues bueno, hay serpientes, pero tenemos una riqueza. Hombre, para que os hagáis una idea, España era conocida porque los alemanes venían aquí a coger reptiles porque decían que teníamos una joya en lo que era nuestra fauna. Y hoy en día... No la cuidamos, pero la verdad es que tenemos un país muy... Pues el problema es que no la cuidábamos porque durante mucho tiempo fuimos grandes desconocedores de las maravillas que teníamos. Ahí entra el papel de Félix, que con más o menos trucos, porque ha sido alguien muy cuestionado. Yo nunca lo haré, porque creo que le debo muchísimos domingos en los que era incapaz de pestañear, le debo mucha de la fascinación que tengo por este mundo, pero solamente con gente valiente que se decidió a hacer algo distinto, que se decidió a darle visibilidad y voz a algo que hasta entonces a los españoles pues realmente no nos ocupaba ni nos preocupaba demasiado. Pues bueno, gracias a él, pues entiendo que hay mucha gente de mi generación que hace cosas parecidas. Me gustaría pensar que estoy haendo las cosas relativamente bien. En estos 25 años espero haber mejorado bastante, pero hay gente que no solo le dedica mucho más tiempo, sino que incluso vive de esto, ¿vale? En mi caso he elegido que este proyecto, como yo tengo mi propia empresa y tengo otras cosas, sea totalmente altruista. Todos los beneficios que acaben llegando a través del proyecto Cazaserpientes son donados a entidades y organizaciones dedicadas a la conservación de la fauna o digamos a la recogida y mantenimiento de animales en la vía pública, las protectoras con las que trabajo. Pero hay gente que lo que es a nivel didáctico, lo que es a nivel de visibilidad en los medios, está haciendo una labor encomiable. Hay gente dedicada a montar grupos en redes sociales de avistamiento para el control de poblaciones. Hay gente que tiene canales con muchísimos más seguidores que yo, que empezó hace poquito pues en YouTube y en otras plataformas. Y lo que invito a todos los amantes de la naturaleza en general, y más
si son amantes en especial de los animales con un toque un poquito exótico, como en este caso los ofidios, las serpientes, es pues que no solo sigan a cazaserpientes, sino que indaguen y se hagan parte activa de esos grupos donde se puede colaborar, pues prestando servicios de rescate y atención, pero también evidentemente haciendo labor de seguimiento y aprendiendo cómo esta gente está pues llevando a cabo acciones súper positivas en formación de colegios, en formación de personal de recogida de animales en calle y cuerpos de la policía y demás. Carlos, te quería preguntar... Ya no queda para No preguntar. queda. No queda. Bueno, pues... Pero podemos hacer un parte 2. Yo creo que sí, porque nos ha quedado Cazaserpientes 2. muchas cosas para preguntarle a Carlos. Perdón, chicas, pero cuando estoy a gusto y hablo de algo que me apasiona, a veces me cuesta poner freno. También he de reconocer que estaba un poquito nervioso. Se nota, la verdad que lo hemos... ¿verdad? Hemos notado mucho, claro, Sí. el amor. Eso sí, eso siempre se nota. Cuando uno Claro. lo hace y lo hace a gusto. Pues nada, eso haremos una Claro, segunda parte como una las parte bis. películas, y haremos una segunda Perfecto. parte con Carlos. Claro, a ver si cuando vuelva, pues tanto el canal de YouTube de Cazaserpientes como el proyecto tienen novedades y os las cuento. Perfecto. En breve comenzamos con charlas. Tenemos un par de ayuntamientos que nos han invitado a dar unas charlas formativas y en el último trimestre, será para mayo, tendremos algún acto en colegios. Eso lo voy a traer en primaria. en actividades que... Por eso digo que nos estás, Sí. nos mantienes Nos lo mandas todo, informado de que todo. nosotros Será un por aquí placer. lo divulgamos todo. Gracias, Carlos. A vosotras. Gracias, Yolanda. Un La semana besito. que viene más. Muy bien, adiós. Adiós.